El proceso de alfabetización política. Cuando empecé a escribir este capítulo, el tema era para mí un desafío. Lo cual me obliga a ofrecer una respuesta más crítica que ingenua. Mi actitud crítica en sí misma presupone una comprensión profunda e íntima del tema en el sentido de un descubrimiento cada vez mayor. Por lo tanto, este ensayo responde al desafío convirtiéndose a su vez en desafío para sus lectores potenciales. Mi actitud crítica respecto del tema me lleva a un acto de conocimiento, y esto no solo exige objetos cognoscibles, sino además un sujeto de conocimiento, como yo. El proceso de conocer. Puesto que siempre se trata de un proceso, el hecho de conocer supone una situación dialéctica, no estrictamente un yo pienso, sino un nosotros pensamos. No es el yo pienso el que constituye al nosotros pensamos, sino más bien el nosotros pensamos, lo que me posibilita pensar. En términos epistemológicos, el objeto de conocimiento no es un término de conocimiento para el sujeto de conocimiento, sino una mediación de conocimiento. Puesto que este tema es aquí mi objetivo, no puede suponer el fin de mi acto de conocimiento. Sirve como objeto apropiado, estableciendo una relación de conocimiento entre mí mismo y mis lectores potenciales en tanto sujetos del conocimiento. Propongo a mis lectores que actúen como sujetos y que, por lo tanto, rechacen la idea de limitarse a aceptar mi análisis. Cuando escribo, no puedo ser un narrador puro de algo que doy por sentado. Debo ser crítico, como si fuera uno de mis lectores, quienes a su vez debe recrear los esfuerzos de mi investigación. La única diferencia entre mis lectores y yo es que debo abordar la cuestión comprometiendo mi curiosidad y centrándola cada vez más, para alcanzar una comprensión más clara del tema, mientras que mis lectores tienen que dar tanto el tema como mi comprensión del mismo. De hecho, como cualquier acto de estudio, la lectura no es un mero pasatiempo sino una tarea seria en la que los lectores tratan de clarificar las dimensiones oscuras de su estudio. Leer no es memorizar, sino reescribir los contenidos de lo que se está leyendo. Debemos de poner la ingenua idea de consumir lo que leemos. Como Sartre, podríamos llamar a esta noción artificial el concepto nutricio niste del conocimiento, según el cual aquellos que leen y estudian lo hacen para convertirse en intelectuales gordos. Esto podría justificar expresiones tales como hambriento de conocimiento, sediento de conocimiento, y el apetito de saber. Este mismo concepto artificial anima actualmente aquella práctica educativa en la que el conocimiento es un acto de transferencia. Los educadores son los poseedores de conocimiento, mientras que los educandos son continentes vacíos que deben ser llenados con los depósitos de los educandos. Con lo cual los educandos no necesitan formular preguntas ni presentar desafío alguno, puesto que su posición no puede ser otra que la de recibir pasivamente el conocimiento que sus educadores depositan en ellos. Si el conocimiento fuese estático y la conciencia algo vacío, que simplemente te ocupa un cierto espacio en el cuerpo, esta clase de práctica educativa resulta válida. Pero no es el caso. El conocimiento no es algo que esté hecho y acabado. Y la conciencia es una intención con respecto al mundo. En términos humanistas, el conocimiento implica una unidad constante entre la acción y la reflexión en torno a la realidad, tal como nuestra presencia en el mundo. Nuestra conciencia transforma el conocimiento, actuando sobre y pensando acerca de lo que nos permite alcanzar el estado de reflexión. Esta precisamente la razón por la cual debemos tomar nuestra presencia en él. Mundo como el centro de nuestro análisis crítico. Al volver sobre nuestras previas, captamos el conocimiento de las mismas.
Cuanta asterisco, más razones seamos capaces de descubrir para explicar por qué. Lomos como somos, en mayor medida podremos captar la razón que se oculta tras nuestra realidad y superar de este modo nuestra comprensión ingenua. Esto es exactamente lo que mis lectores y yo debemos hacer respecto del tema de este artículo. Incluso mientras escribo, y no importa cuántas veces los lectores lean lo que estoy escribiendo ahora, debemos recurrir al análisis crítico juntos, tal como 114 La naturaleza política de IA Educación. 1. Jean-Paul Sartre, Situation, L. París, Livre Edit Gaillet, 1959. El proceso de alfabetización póctica 115. He señalado. Es decir, debemos utilizar nuestra experiencia, o la de otro suje. 2. Como centros de nuestra reflexión, a medida que procuramos aumentar nuestra comprensión. Entonces podemos empezar a entender el verdadero significado del lenguaje de nuestro tema, el proceso de alfabetización política, donde el sustantivo alfabetización aparece metafóricamente. Dada la presencia de esta metáfora, comencemos nuestro análisis repasando brevemente el proceso de la alfabetización de adultos en términos lingüísticos, que en sí mismos también son políticos, proceso sobre el que se basa la metáfora. Metodológicamente, esto implica considerar diferentes prácticas en el campo de la alfabetización de adultos y presupone diferentes maneras de percibir a los analfabetos. Dos prácticas antagónicas que reflejan esas maneras de percibir a los analfabetos son generalmente denominadas domesticación y liberación. 2. Después de describir las características principales de la domesticación a la luz de mi experiencia en Latinoamérica, me referiré a lo que considero la segunda práctica. La domesticación y la liberación como modos educativos. No importa que los educadores sean conscientes de que están siguiendo una modalidad domesticadora, puesto que el punto esencia es la dimensión manipulativa que aparece, entre educadores y educandos, mediante la cual los últimos se convierten en objetos pasivos de la acción de los primeros. En tanto, individuos pasivos, a los educandos no se les llama para que participen creativamente en el proceso de su aprendizaje, sino que se les rellena con las palabras de los educadores. En el marco cultural de esta práctica, los educadores son presentados a los educandos como si estos últimos permaneciesen aislados de la vida, como si el lenguaje-pensamiento fuese posible al margen de la realidad. En una práctica educativa de este estilo, las estructuras sociales no se discuten jamás como un problema que necesite ser revelado. Por el contrario, se las oscurece de diferentes formas para reforzar la falsa conciencia de los educan. 2. En cualquier caso, cuando se critica este tipo de práctica creo que es necesario dejar bien claro que ya se trabaje en el nivel elemental, en el secundario, en el universitario o en la alfabetización de adultos, un educador burgués consciente no puede evitar verse envuelto en este tipo de acción. Sería extremadamente ingenuo pretender que las clases dominantes desarrollen un tipo de educación que permitiera a las clases sometidas percibir críticamente las injusticias sociales. Esto demuestra que no existe una educación verdaderamente neutral. Sin 2. Esto, sin embargo, no significa que el mero hecho de desarrollar una práctica de este tipo sea suficiente para liberar a los oprimidos. Antes bien significa que una práctica así ayuda a la liberación en la medida en que contribuye a que los analfabetos comprendan su realidad en términos críticos. Embargo, una educación ingenua podría interpretar esta afirmación atribuyendo falta de neutralidad a una práctica educativa en la que los educadores sencillamente no respetan la expresividad de los educandos. Esto es de hecho lo que caracteriza al estilo educativo que tiende a la domesticación. La educación de carácter liberador es un proceso mediante el cual el educador
Dor invita a los educandos a reconocer y descubrir críticamente la realidad. La domesticación trata de impartir una falsa conciencia a los educandos, que redunde en una fácil adaptación a su realidad, mientras que una práctica libera. Dora no puede reducirse a un intento, por parte del educador, de imponer libertad a los educandos. Si bien en la educación que tiende a la domesticación existe necesariamente una dicotomía entre aquellos que manipulan y los que son manipulados, en una educación para la libertad no hay sujetos que se deban liberar ni objetos que sean liberados, puesto que no existe dicotomía entre sujeto y objeto. El proceso de domesticación es prescriptivo en sí mismo, y el liberador dialógico. La educación para la domesticación consiste en un acto de transferencia de conocimiento, mientras que la educación para la libertad es un acto de conocimiento y un proceso de acción transformadora que debería ejercerse su asterisco. La realidad. La alfabetización de adultos, contemplada desde un punto de vista libera. Dor, es un acto de conocimiento y creatividad mediante el cual los educandos operan junto a los educadores como sujetos de conocimiento. Obviamente, los educandos no son concebidos como continentes vacíos, meros recipientes de las palabras del educador. Dado que no son seres marginales que necesitan ser devueltos a la salud o salvados, los educandos se perciben como miembros de la gran familia de los oprimidos. Las respuestas a su situación no residen en que aprendan a leer historias alienantes, sino en que construyan una historia que actualice sus vidas. Si comenzamos ahora a considerar el problema de la alfabetización política, nuestro punto de partida podría ser un análisis del analfabetismo político. Desde el punto de vista lingüístico, si un analfabeto es aquel que no sabe leer y escribir, un analfabeto político, independientemente de que sepa leer y escribir, es aquel que tiene una concepción ingenua de las relaciones de la humanidad con el mundo. Este tipo de persona tiene una visión ingenua de la realidad social absolutamente determinada, es decir, la realización social. Es un FIT compu más que algo que está en proceso de desarrollo /diagonal. Una de las tendencias del analfabeto político es escapar a la realidad concreta. 3. En este sentido, muchos de aquellos que son analfabetos y centanalfabetos desde un punto de vista lingüístico, de hecho, no lo son en el nivel político, en este sentido, son menos analfabetos que muchos eruditos. No es sorprendente. La práctica política que poseen, su experiencia a través del conflicto, que en esencia es la comadrona de la verdadera conciencia, les enseña lo que los eruditos no aprenden ni pueden aprender en los libros. 116. La naturaleza política de la educación. El proceso de alfabetización política 117. Una forma de rechazarla, perdiéndose en concepciones abstractas del mundo. No obstante, nos es imposible escapar al mundo real sin asumir críticamente nuestra presencia en él. Si, por ejemplo, estamos en el campo de la ciencia, podemos tratar de ocultarnos en lo que consideramos la neutralidad de los objetivos científicos, al margen de cómo se utilicen nuestros hallazgos, mostran asterisco. Danos incluso indiferentes al hecho de para quién o para qué intereses estamos trabajando. Por lo general, al ser interrogados al respecto, respondemos vagamente que trabajamos por el bien de la humanidad. Si somos religiosos practicantes, puede que tracemos una separación imposible entre humanidad y trascendencia. Si trabajamos en ciencias sociales, podremos abordar la sociedad que es tú. Daíamos como si no participáramos de ella. Según nuestra famosa imparcialidad. Podremos abordar este mundo real como si estuviésemos usando guantes y mascarillas, para no contaminar ni quedar contaminados. Nuestro concepto de la historia puede ser mecanicista y fatalista. Historia es lo que ha acontecido, no lo que se está produciendo o lo que vendrá. El
Presente es algo que debería normalizarse, mientras que el futuro, en tanto. Repetición del presente, se convierte en la preservación del statu quo, a veces asterisco. El analfabeto político percibe el futuro no como repetición del presente sino como algo preestablecido, como fait accompli. Ambas concepciones son visiones domesticadas del futuro. La primera domestica al presente, que debería repetir. C. La segunda reduce el futuro a algo inexorable. Ambas niegan la condición de las personas como seres de praxis, y al famquion, frayan uno cu fraterna. Ambas sufren de uria falta f esperanza. Guión bajo. Al sentirse impotente frente a la irracionalidad de una realidad a en asterisco con T. Y todopoderosa, el analfabeto político trata de tefugiabe y la ntotza. Del subjetivismo, a veces, en vez de refugiarnos, nos dirigimos a prácticas activistas. Tal vez podamos comparar al analfabeto político que se entrega a estas prácticas politizadas con otro tipo de analfabeto, aquel que lee un texto mecánicamente, sin entender lo que está leyendo. En ninguno de estos casos es posible concebir a las personas como una presencia en el mundo, como seres de praxis, de acción de Seteftefi y Asiria. Del mundo. La dicotomía entre teoría y práctica, la universalidad de un conocimiento. Despojado de su condicionamiento histórico-sociológico, el rol de la filosofía. Explicando el mundo solo como un instrumento destinado a nuestra aceptación. Del mundo, la educación como una pura presentación de hechos que transfieren valores abstractos que se pretenden herencia de un conocimiento puro, todas. Esas son creencias proclamadas por la conciencia ingenua del analfabeto político. A la vez que devenimos conscientes de la falsedad de estas creencias, nos resulta difícil negar la imposibilidad misma de una teoría sin práctica, la imposibilidad del pensamiento sin una acción transformadora sobre el mundo, así como la imposibilidad del conocimiento per se o la imposibilidad de una teoría que solo explica la realidad y ofrece una educación neutra. Por contraste, cuanto más refinada es la conciencia ingenua del analfabeto político, más obcecada será esta persona en el momento de enfrentarse a una comprensión crítica de la realidad. Educación para la alfabetización política. Pasemos ahora del análisis del proceso de alfabetización que tiende a la domesticación, a considerar algunas ideas generales acerca de lo que, desde un punto de vista crítico, debería ser la educación, es decir, cómo, a través de la desmitificación de la realidad, puede ayudar a educadores y educandos a superar el analfabetismo político. Me referiré ocasionalmente a puntos discutí. 2 con anterioridad. Confío en que estas reiteraciones, en vez de irritar a mis lectores, nos ayuden a entender mejor nuestro tema común. Comenzaré reformulando un punto básico, si no trascendemos la idea de la educación como pura transferencia de un conocimiento que solo describe la realidad, impediremos la aparición de la conciencia crítica y de este modo remos reforzando el analfabetismo político. Si nuestra capacidad de elección es realmente revolucionaria, es necesario trascender todos los tipos de educación para alcanzar uno en el que ser y transformar la realidad son prerequisitos recíprocos. Lo que hay que subrayar es esencialmente la necesidad de trascender la práctica educativa que tiende a la domesticación para reemplazarla por otra que tienda a la liberación. Vuelvo a insistir en que, en una praxis verdadera mente liberadora, es imposible para el educador seguir un modelo de domesticación. Si bien en este último el educador es siempre el educador de los educandos. Es necesario, por así decir, que el educador para la libertad muera, en tanto educador exclusivo de los educandos, es decir, en tanto aquel que los educa. Consecuentemente, debe proponer a los educandos que ellos también rescan en tanto exclusivamente educandos para que puedan renacer como
Verdaderos educandos, educadores del autoeducador y del autoeducando. La educación para la libertad resulta imposible si no se produce esta muerte y renacimiento mutuos. Obviamente, esto no significa que el educador desaparezca como si fuese innecesario. Al rechazar la manipulación, jamás aceptaría una espontaneidad irresponsable. Ya se trate de una reproducción de la ideología dominante o de un método. Para alcanzar una acción revolucionaria transformadora, la educación siempre exige la presencia de un educador. Existe, sin embargo, una diferencia radical entre estar presente y ser la presencia en sí. Freinet, uno de los grandes repre. 118 La naturaleza política de ta educación. El proceso de alfabetización Polka y 11U. Sentantes contemporáneos de la educación para la libertad, nunca dejó Ilknin presente, pero jamás exageró su presencia transformando la presencia de mi asterisco. Educándose en su sombra. Según esta concepción, cuando el educador inicia el proceso, debe estar dispuesto a morir en tanto educador exclusivo de los educandos. No puede ser un educador para la libertad si simplemente sustituye el contenido de una práctica educativa por otra, burguesa, que preserve la forma de aquella barra diagonal en esencia, el educador debe vivir el significado profundo de la Pascua. Sion de, por lo menos, Cuba y China, uno de los errores más trágicos de algunas sociedades socialistas es su incapacidad para trascender en profundidad el carácter domesticador de la educación burguesa, herencia que proviene del estalinismo. De este modo, la educación socialista se confunde generalmente con la reducción del pensamiento marxista, que en sí mismo no puede confinarse a unas cápsulas que se prescriben. Consecuentemente, los educadores sociales caen en las mismas prácticas nutricionistas que caracterizan a la educación domesticadora. Al perpetuar la escuela en tanto instrumento de control social y al misar la enseñanza del aprendizaje, los educadores olvidan la advertencia fundamental de Marx en su tercera tesis sobre Feuerbach: el educador también debería ser educado. Por medio de una educación que contradice sus verdaderos objetivos socialistas, estos educadores generan analfabetismo político al producir un pensamiento antidialéctico. A veces la perpetuación de la ideología burguesa se expresa en una extraña clase de idealismo que promete que una vez que se alcance la transformación de la sociedad burguesa, automáticamente se creará un nuevo mundo. En realidad, el nuevo mundo no emerge de esta forma. Proviene de un proceso revolucionario que es permanente y no se desvirtúa cuando la revolución alcanza el poder. La creación de este nuevo mundo, que no debería sacralizarse jamás, exige la participación consciente de todo el pueblo, la superación de la dicotomía entre trabajo manual e intelectual, y una forma de educación que no reproduzca las formas burguesas. Uno de los grandes méritos de la revolución cultural china fue que rechazó los conceptos estáticos, antidialécticos y ultraconservadores de la historia china. Era como si existiera una movilización permanente del pueblo en el sentido de crear y recrear conscientemente la sociedad. En China, ser consciente no es ni un eslogan ni una idea prefabricada. Ser consciente es una forma radical de ser, característica de la humanidad. 4. No creo que sea necesario explicar por qué una práctica educativa de este tipo no es promovida por las clases dominantes. No obstante, es lamentable que esta práctica no se dé en una sociedad revolucionaria o que no sea utilizada por los movimientos revolucionarios en sus esfuerzos por organizar a las clases dominadas. 120 La naturaleza política de la educación. El proceso de concienciación. A fin de evitar posibles malentendidos, permítaseme aclarar que hasta ahora me he estado refiriendo al rol de la conciencia en la práctica liberadora.
Desde una postura dialéctica, me es imposible aceptar una separación no entre la conciencia y el mundo. Cuando lo hacemos, caemos, o bien en un idealismo ilusorio, o en errores mecánicos *. La palabra concienciación, basada en el término brasileño COUMC, en tiza $AO/inversa y proceso mediante el cual los seres humanos participan críticamente en un acto transformador, no debería entenderse como una manipulación idealista. Aun cuando nuestra visión de la concienciación no es ni subjetiva ni mecanicista, sino dialógica, no podemos atribuirle un rol que no posee, el de transformar la realidad. Sin embargo, tampoco debemos reducirla a un mero reflejo de la realidad. Uno de los puntos importantes de la concienciación es provocar un reconocimiento del mundo, no como mundo dado, sino como mundo que está dinámicamente en proceso de creación. Por lo tanto, la concienciación implica una constante clarificación de lo que permanece oculto en el interior nuestro mientras circulamos por el mundo, aun que no estemos necesariamente percibiendo el mundo como objeto de nuestra reflexión crítica/diagonal. Sé muy bien que mientras la concienciación está implícita en esta reflexión crítica acerca del mundo en tanto algo hecho y en este descubrimiento de otra realidad, no es posible ignorar la acción transformadora que produce este descubrimiento y comprensión concretos. Una vez más, sé muy bien que sustituir simplemente una percepción ingenua de la realidad por otra crítica no es suficiente para que los oprimidos se liberen. Para lograrlo, necesitan organizarse de un modo revolucionario para transformar el mundo real de un modo revolucionario. Este sentido de organización exige una acción consciente, que aclara lo que no resulta evidente para la visión profunda de la conciencia. Es precisamente esta creación de una nueva realidad, prefigurada en la crítica revolucionaria de la realidad anterior, la que no puede agotar el proceso de concienciación, un proceso tan permanente como cualquier revolución real. En tantos seres transformadores, las personas pueden quedarse adheridas a la nueva realidad que deriva de su acción, pero se verán sumergidas en una nueva visión, falta de claridad. La concienciación, que en tanto proceso puede producirse en cualquier momento, debería continuar allí donde y cuando la realidad transformada asuma un nuevo aspecto. 5. Existen, iOS formas de caer en el idealismo, una consiste en eliminar la verdadera subjetividad interna, la otra, en negar toda subjetividad real en nombre de la objetividad. Jean-Paul Sartre, Search for a Method, Fad. For Hazel E. Barnes, Nueva York, Vintage Box, 1968, página 33. 6. Al respecto, Beate Carel Kasich, Dialéctica de lo Coitirto, México, Grijalbo, 1976. 9. Educación humanista. El tema de un ensayo no es solo lo que aparece en las palabras del título. Siempre existe algo oculto, con un significado más profundo, algo que ofrece la clave para una comprensión más completa. Consecuentemente, escribir acerca de temas reales genera un esfuerzo considerable para poder ver a través de apariencias engañosas que pueden empañar nuestra visión. Para obviar lo relativo a estas apariencias y poder percibir el tema en su conjunto en tanto fenómeno no actual del mundo presente, es con frecuencia necesario superar una cierta cantidad de dificultades. Para lograrlo, abordamos nuestro tema a través de la riqueza de su red de características específicas que a veces no resultan obvias. Sin embargo, cuanto más podamos penetrar en esta red, más capaces seremos de captar el tema global en su complejo dinamismo. Materialización de un tema. Escribir sobre un tema en particular no es simplemente un acto narrativo. Al percibir el tema como un fenómeno que se produce en una realidad concreta y que obra como mediador para hombres y mujeres, los escritores debemos asumir una actitud noseológica. Del mismo modo, al asumir una actitud similar,
los lectores deben rehacer. Nuestros esfuerzos gnoseológicos no deben comportarse como simples clientes del acto gnoseológico del escritor. En suma, ambos necesitan evitar el error socrático de considerar la definición de un concepto como si fuera el coriti uno miento de la cosa definida. Lo que no debemos hacer es excedernos en la definición del concepto del tema, ni siquiera tomar lo que implica como un hecho dado, tampoco deberíamos simplemente describirlo o explicarlo. Por el contrario, deberíamos asumir una actitud de compromiso respecto de nuestro tema, la actitud de alguien que no quiere simplemente describir lo que sucede a medida que sucede. Por encima de todo, querernos transformar el mundo real forma que, sea lo que esté sucediendo, pueda ser posteriormente transformado. Sin embargo, para llegar a conocer el mundo real tal y como es, esta actitud de compromiso hacia las cuestiones incluidas en nuestro tema no debe defender nuestros preconceptos, es decir, aquellos que puedan distorsionar y en última instancia inclinar la balanza de los hechos en nuestro beneficio. Al tratar de conocer científicamente la realidad TNQ*-Jaugina y esto tema, no solo deberíamos someter nuestros procedimientos epistemológicos a nuestra versión de tía verdad, sino también buscar la verdad basada en chas. Sin embargo, durante esta investigación científica de la realidad ríctete, hemos asumido una actitud central. No podemos confundir nuestra preocupación por la verdad, característica de cualquier esfuerzo científico serio, con la así llamada neutralidad científica, que de hecho no existe. Nuestra actitud comprometida, no neutra, hacia la realidad que procuramos conocer, debe en primer lugar generar conocimiento como proceso implica acción y reflexión acerca del papel, el hombre mundo. En virtud, tel. Carácter teleológico de la unidad que existe entre acción y reflexión, es decir, en la praxis, a través de la cual el hombre o la mujer que transforma la realidad es a su vez transformado, no es posible descartar esta actitud de compromiso, que, además, preserva su espíritu crítico y científico. No podemos permanecer éticamente indiferentes al destino, que pueden imponer a nuestros hallazgos aquellos que tienen el poder de decisión, pero que solo se entregan a la ciencia y sus intereses y, subsiguientemente, dictan sus objetivos a la Fitjorfa. Por otro lado, nuestra actitud de compromiso con estas cuestiones se ve además justificada por el hecho de que cada tema posee su contraargumento o tema opuesto, con objetivos que se deben cumplir, y, por supuesto, cuanto mayor antagonismo exista entre estos objetivos, más opuestos serán sus respectivos temas. De este modo, a medida que profundizamos y revelamos nuestra comprensión de un tema, también revelamos su contrapartida, lo que nos permite una elección que a su vez exige que nos comprometamos con una forma de acción coherente con las metas implícitas en el tema. De nuevo, si bien necesitamos ser eficientes en la ejecución de estas tareas, no nos deberíamos comprometer con un tipo de acción que beneficie al tema opuesto. Cuanto más lleguemos a conocer la realidad sociohistórica de las cuestiones incluidas en nuestros temas, en su relación dialéctica con cuestiones opuestas, más imposible nos resultará permanecer neutrales. Dado que la neutralidad proclamada siempre implica una elección oculta, insistimos en que esos temas, si bien ricos, deben incorporar valores humanos y tendencias de acción. Cuando abordamos críticamente este proceso y lo reconocemos como tema, nos vemos forzados a aprenderlo, no como ideal abstracto, sino como desafío. 122 La naturaleza política de la educación. Educación humanista 123. Histórico, contrario a la deshumanización de nuestra realidad objetiva. La deshumanización y la educación humanística no pueden producirse al margen 13. La historia de hombres y mujeres, al margen de las mismas estructuras sociales.
que hemos creado y a las cuales estamos condicionados. Modos educativos opuestos. La deshumanización es una expresión concreta de alienación y dominación. ¿La educación humanística es un proyecto utópico de los dominados y los oprimidos? 2. Ambas obviamente implican la actividad de personas en una realidad de Taire en el primer caso, en el sentido de mantener el statu quo barra inversa en el segundo. En el de una transformación radical del mundo del opresor. Aquí parece importante subrayar lo que resulta más obvio barra inversa la interpelación. Entre la deshumanización y la educación humanista. Nuevamente, en ambos casos, es necesaria la actividad de hombres y mujeres para mantener o modificar sus respectivas realidades. Debemos insistir mucho en este sentido para superar las ilusiones idealistas y los castillos en el aire de una eventual educación humanista que careciese de la necesaria transformación de un mundo oprimido e injusto. Un sueño de este tipo sirve concretamente a los intereses de los privilegiados y presenta con claridad una ideología que concreta el síndrome del bienestar al proponer al oprimido que espere pacientemente la llegada de días mejores que, si bien postergada, ya se avecina. No existe dimensión humanista en la opresión, así como tampoco existe deshumanización en la verdadera liberación, pero la liberación no prende en la conciencia de las personas si están aisladas del mundo. La liberación se produce en su praxis histórica cuando incluye una conciencia crítica de la relación implícita que existe entre la conciencia y el mundo. Este es uno de los puntos fundamentales de sus implicaciones pedagógicas del proceso humanista que nos llevan a otra imposibilidad guay es subrayada en varios estudios, la así llamada neutralidad de la educación. Así como la lucha por una educación humanista presupone la amenaza o el hecho concreto de la deshumanización, la misma lucha también implica prácticas educativas opuestas. En tanto opuestos, el proceso humanista y la deshumanización asignan tareas educativas que también resultan necesariamente antagonistas. El educador, que ha hecho una elección humanista y por lo tanto liberadora, estará menos inclinado a comprometerse con preconceptos y consecuentemente, en su práctica, será capaz de apreciar la relación dialéctica entre la conciencia y el mundo. O entre el hombre y el mundo. En esencia, una de las diferencias radicales entre la educación entendida como una tarea dominante y deshumanizadora y la educación entendida como tarea humanista y liberadora es que la primera es un puro acto de transferencia de conocimiento, mientras que la última constituye un acto de conocimiento. Tal como 124 La naturaleza política de la educación. Era de esperar, ambas tareas radicalmente opuestas, que también exigen procedimientos opuestos, irán en torno a la relación entre la conciencia y Amanda. En su relación con el mundo y la conciencia, la educación entendí GMO. Tarea de dominación a 5 y 4 UC debería ser simplemente un receptáculo vacío para llenar la educación como tarea liberadora y humanista. Concibe la conciencia como una intención con respecto al mundor en el caso. Deja educación dominante, el receptor de conocimientos existe en reniega del principio activo de la conciencia. Esta forma de educación implica prácticas por las cuales se procura domesticar la conciencia, transformándola, como hemos dicho, en un receptáculo vacío. En la acción cultural que tiende a la dominación, la educación se ve reducida a una situación en la cual el educador, entendido como aquel que sabe, transfiere los conocimientos existentes a educando entendido como aquel que no sabe, guión. En el marco de una educación humanista, una vez que verificamos nuestra naturaleza inquisitiva en tanto investigadores y buscadores de conciencia reflexiva, y una vez que el conocimiento se torna accesible, automáticamente afirmamos nuest-y, capacidad para reconocer o rehacer el conocimiento existente. Más aún,
podemos identificar y evaluar lo que aún se desconoce /, si esto no fuese así, es decir, si el tipo de conciencia que reconoce el conocimiento existe no pudiese continuar buscando conocimientos nuevos, no habría forma de explicar los conocimientos actuales. Dado que conocer es un proceso, el conocimiento que existe hoy en día fue alguna vez solo una posibilidad, y luego se convirtió en conocimiento nuevo, relativo, y por tanto consecutivo al conocimiento existente hasta entonces. En vez de ser una transferencia alienante de conocimiento, la educación o la acción cultural para la libertad es la autentificación de conocimiento mediante la cual los educandos y los educadores en tanto conciencias o en tanto seres plenos de intención se unen a la búsqueda de nuevos conocimientos como consecuencia de su aprehensión de conocimiento existente, pero nueva mente, para que la educación como práctica liberadora alcance esta comprensión. De conocimiento existente a través de la búsqueda de nuevos conocimientos. No adefmandea, cason del modo en que la trata, la TMIP o dominante. El educador que escoge UJ de ONLU, IN5 y IIA debe percibir correctamente la relación que existe entre la conciencia y el MOFT. Y entre el hombre y el mundo. Por definición, una forma liberadora de práctica educativa propone una arqueología de la conciencia. A través de sus propios esfuerzos, las personas pueden rehacer el camino natural en que emerge la conciencia como capacidad de autopercepción. En el acto de hominicis io, en el cual se establece la reflexión, es posible percibir el salto individual instantáneo desde el instinto al pensamiento. Punto 1. Esto es así porque en SR viene MF /E o grados, y 1. Pi *21 FM. Educación Humanista 125. Moto momento, la conciencia reflexiva caracterizaba al ser humano como un animal capaz no solo de conocer sino de conocerse en el proceso de conocer. De este modo, la conciencia emerge como intención y no solo como receptáculo que se debe llenar. Esta PERCEPCION crítica borra el dualismo simplista, que establece una dicotomía Ahmad-Fifengel. Otro lado, corrige las NOCIONES equivocadas que dan origen a la conciencia ingenua, ideologizada en estructuras de dominación tales como la percepción de la conciencia en tanto receptáculo vacío, **J. Cuanto más anestesiado tienen los hombres su poder de reflexión, adquirido en su evolución y que ahora los distingue fundamentalmente de los Lima, les más obstáculos se encuentran en el proceso de verdadera autoliberación. Para una ideología deshumanizadora es crucial evitar a cualquier precio que los hombres tengan la oportunidad de percibirse en tanto seres reflexivos y activos, como creadores y transformadores del mundo. En efecto, a esta ideología le interesa formalizar conciencias domesticadas en términos de receptáculos vacíos. Antes de actuar y satisfacer sus objetivos, las clases dominantes deben afrontar un obstáculo que han intentado superar con creciente eficiencia por medio de la ciencia y la tecnología que tienen a su disposición, puesto que no pueden eliminar la capacidad humana de pensar, oscurecen el mundo real por medio de un razonamiento condicionado y engañoso acerca de la gente y el mundo en general. Esta mistificación de la realidad consiste en hacer que el inmundo parezca distinto de lo que es, impartiendo, por necesidad, una conciencia de ese hecho, sería imposible falsificar el mundo real, en tanto mundo reacte la ciencia, sin falsificar la conciencia del mundo real. Lo uno no puede existir sin lo otro. En cualquier caso, un proceso de liberación implica esa arqueología de la conciencia a través de la cual, como hemos dicho, el hombre construye un camino natural del cual emerge la conciencia con la habilidad de percibirse a sí misma. Por el contrario,
En el proceso de dominación, la mistificación supone el desarrollo de la irracionalidad. Esto, sin embargo, no significa regresar a una forma de vida simplemente instintiva o que implique una distorsión de la razón. El elemento mítico que se introduce aquí, de hecho, no protege a la gente pensar, más bien dificulta 5 u ensarmento. Bsoxo ARLT, IO, de JJW piensan correctamente. La propaganda se establece entonces como instrumento eficiente para legitimar esta ilusión y asterisco, 7. Mismo las clases dominantes no solo proclaman la excelente calidad del orden social sino que también impugnan toda expresión de indignación respecto del 2. No queremos decir que sea suficiente una simple capacidad de reflexión para lograr uno. Liberación. Resulta de asterisco o que ésta exige un acto de transformación sobre la rendada altiva, opresiva y por lo tanto desununizada. Sin embargo, puesto que no existe auténtica, HALON. Sin acción y viceversa, finalmente ambas constituyen, en un sentido no sado. 1. Verdete. La praxis de los hombres en el mundo, sin la cual la liberación sería imposible. Orden social en tanto, subversivo y peligroso para el bienestar común. Así, la mistificación lleva a la sacralización del orden social, intocable, indiscutible. BLE. Todo aquel que cuestiona el orden social debe ser castigado de una u otra forma, y se le etiqueta, a través de medios similares, como mal ciudadano. Al servicio del demonio internacional, ***. Sociedad y educación. Es característico en la búsqueda permanente de una educación humanista que cuanta más libertad se posee para criticar, más necesaria resulte la sacralización del orden social que impone la domesticación en aras de su autopreservación. Por esta razón, obviamente, todos los intentos de mistificar tienden a devenir totalitarios, es decir, tienden a extenderse a todos los esfuerzos humanos. No hay área ni categoría que pueda escapar a la falsificación porque cualquier excepción puede convertirse en una amenaza para la sacralización del orden establecido. En este sentido, no importa en qué nivel, la escolaridad desempeña uno de los roles más vitales, en tanto eficiente mecanismo de control social. No es difícil encontrar educadores cuya idea de la educación consiste en adaptar el educando a su entorno, y por lo general la educación formal no ha hecho mucho más que esto. En términos generales, un buen estudiante no es aquel que se muestra en asterisco quieto o indisciplinado, ni aquel que descubre las propias dudas o desea conocer la razón que se oculta tras los hechos, ni aquel que rompe con los modelos establecidos, o que denuncia una burocracia mediocre, o que se niega a ser un objeto. Por el contrario, el así llamado buen estudiante es aquel que repite, que se resiste al pensamiento crítico, que se ajusta a los modelos, y que cree que es bonito ser un rinoceronte. 4. Por otro lado, el educador que se considera divino y sacro como la escuela misma aparece con frecuencia como alguien intocable, literal y figurativamente. Al educando no se le permitirá ni siquiera tocar al maestro en muestra de afecto. Esta intimidad entre mortales implicaría una amenaza para la distancia necesaria entre maestro y estudiantes. Estos, después de todo, no deberían ser otra cosa que recibir los contenidos que les transfiere el educador, conteni. 2 impregnados del carácter ideológico vital para los intereses de y orden sacra. Lisado. ¿Qué has aprendido en la escuela hoy, querido niño? ¿Qué has aprendido en la escuela hoy, querido niño? 3. El castigo varía según el grado de oposición ejercido por aquellos que se niegan a adaptarse a la domesticación impuesta por el orden opresor. 4. Véase Eugenio Nesco, Rinoceros, traducción Cast, E.L. Rinoceronte, Madrid, Alianza, 1987.
126. La naturaleza política de la educación. Educación Humanit y IFLF. He aprendido que Washington jamás dijo una mentira. He aprendido que los soldados rara vez mienten. He aprendido que Roudos son libres. Y eso es lo que el maestro me ha dicho. Eso es lo que ha aprendido en la escuela hoy. Eso es lo que he aprendido en la escuela. He aprendido que los policías son mis amigos. He aprendido que la justicia es infinita. He aprendido que los asesinos mueren por sus crímenes. Aun cuando a veces cometemos algún error. He aprendido que nuestro gobierno debe ser fuerte. Que siempre está en lo cierto y nunca se equivoca. Nuestros líderes son los mejores hombres. Y los elegimos una y otra vez. He aprendido que la guerra no es tan mala. He aprendido acerca de los grandes hombres que hemos tenido. Hemos luchado en Alemania y en Francia. Y tal vez algún día tenga mi oportunidad. Eso es lo que he aprendido en la escuela hoy. Eso es lo que he aprendido en la escuela. 5. Con una o dos variaciones, esta podría muy bien ser la canción que cantaran millones de niños de diferentes partes del mundo, si les preguntáramos qué han aprendido hoy en la escuela. Sin embargo, si ampliamos nuestra curiosidad y comenzamos a preguntar a los estudiantes que han aprendido hoy en la universidad, sus respuestas no diferirán en mucho de las del niño de la canción de Tom Paxton. Entre otras cosas podrían decir: hoy en la universidad hemos aprendido que la objetividad en la ciencia exige neutralidad por parte del científico, hemos aprendido que el conocimiento es puro, universal e incondicional y que la universidad es la sede de dicho conocimiento. Hoy hemos aprendido, aunque no tácitamente, que el mundo se divide entre aquellos que saben y aquellos que no saben, es decir, aquellos que hacen trabajo manual, y que la universidad es el hogar de los primeros. Hoy hemos aprendido que la universidad es un templo de conocimiento puro. Y que debe estar por encima de preocupaciones terrenales, tales como la liberación de la humanidad. Hoy hemos aprendido que la realidad es algo dado, que nuestra imparcialidad científica nos permite describir algo tal cual es. Dado que lo hemos descrito tal cual es, no necesitamos investigar las razones principales que explicarían cómo es. Pero hoy hemos aprendido en la universidad que si intentáramos denunciar al mundo real tal como es, proclamando una nueva forma de vida, ya no seríamos científicos, sino ideólogos. 5. Tom Paxton, cantada por Pete Seeger. Hoy hemos aprendido que el desarrollo económico es un problema puramente técnico que los pueblos subdesarrollados son incapaces de alcanzar, a veces por su mestizaje, por su naturaleza o por razones climáticas. Se nos ha informado de que los negros aprenden menos que los blancos que son genéticamente inferiores, aun cuando demuestren incuestionables capacidades, como por ejemplo el baile, la habilidad y resistencia al trabajo físico pesado. Sea a través de la escolaridad o de otras formas, lo que es indiscutible es que toda esta mistificación se erige como un obstáculo para la capacidad crítica de las personas, favoreciendo de este modo la preservación del siatu que. La internalización de estos mitos, junto con muchos otros, explica la contradicción existente entre las formas de acción y las elecciones concretas efectúa por muchas personas. Muchos hablan sobre el ser humano, que de este modo se fosiliza a través de una frase banal, ya que no reconocen la dimensión humana en aquellos mismos hombres a los que se domina como objetos. Muchos dicen estar comprometidos con la causa de la liberación, pero se adaptan a los mismos mitos que reniegan de los actos humanistas. Muchos analizan los mecanismos de opresión social y, simultáneamente, a través de mecanismos igualmente represivos, someten a los estudiantes que tienen a su cargo. Muchos se declaran revolucionarios, pero no confían en los oprimidos que pretenden liberar, como si esto no fuese una contradicción aberrante. Muchos desean una educación humanista, y sin embargo también desean mantener la realidad social en la cual la gente resulta deshumanizadora. En resumen,
temen la liberación. Y al temer la liberación, no se atreven a construirla hermanados con aquellos que se ven privados de la libertad.